Les tengo que mostrar cómo es que va quedando la cocina. Aquí está la nueva estufa. Y esto fue lo que mi esposo le puso a las cositas. Estas son agarraderos, pues para no abrirlo así nada más con los dedos. Se los puso en plateado. Y pues ya ahora nada más nos falta el microondas. Lo vamos a ir a comprar creo que la otra semana o cuando comience noviembre, porque lo íbamos a comprar el otro día porque encontramos uno que estaba a muy buen precio y es como algo lo que nosotros andábamos buscando, pero nos dijo el muchacho en Lowe's que nos esperáramos mejor porque supuestamente ahorita en noviembre todo el mes parece que tienen todos estos artículos a mitad de precio, así que por eso decidimos esperarnos. Pero bueno, miren, esta es la estufa y así es como va. Así que como pueden ver, el microondas no se ve nada bonito por ahí, pero espero prontito tenerlo. Y bueno, esto es todito. Déjenme les hago una toma. Me alejo un poquito más para que lo vean. Y así es como va. Les tengo que mostrar mis rositas. Miren, se me murieron. Se cayeron las llaves. Se me pusieron todas feas por el frío. La verdad que desafortunadamente no las aproveché. Miren, todas están más muertas que vivas, porque como ha estado haciendo bastante frío, un frío bastante fuerte, más que todo la semana pasada, así que todas se murieron. No aproveché ni tan solo una, así que ni modo. Ojalá, no sé la verdad si van a volver. Por allá veo que están naciendo las otras, que son anaranjaditas. Sí están bonitas, volvieron a nacer. No sé si estas rojas van a volver a nacer bonitas, pero de igual manera estaba viendo el clima y pues dice que va a estar bien feo esta próxima semana. Aquí van haciendo una, a ver si sobrevive. Nada más les quiero mostrar el pequeño desorden que me tengo aquí. Miren, esto es lo que pasa cuando grabo. Bueno, normalmente cuando grabo videos de ropa hay un gran desorden de ropa en la cama, pero esta no solo es ropa que usé, sino que es ropa que se lavó y que tiene que doblarse. Bueno, que tengo que doblarla porque solita no se va a doblar, pero sí. Esto es normalmente, bueno, he visto ahorita que el cuarto pues no tiene muchas cosas, pero así son normalmente mis desórdenes después de grabar. Tesla. We've been seeing a lot of nice cars. The Nissan GTR, the Corvette, this Tesla. Those are expensive cars. El día de hoy me los voy a llevar a otro concierto conmigo, solo que esta vez aquí en Austin. Y va a ser como en un bar, no va a ser así como en un estadio ni nada. Así que espero que sí me dejen grabarles. Este concierto es de un muchacho que se llama, what's his name? Max. Alex iba a decir yo. Se llama Max. Y pues él nos invitó. Así que vamos a ver qué tal. El día está nublado. Bueno, ahorita son las 5:30. Está súper nublado, ojalá y que no llueva, porque pues se supone que el concierto va a ser afuera. Pero primero vamos a ir a comer algo y ya después nos vamos para el concierto. Así que ojalá y que no me digan nada por la cámara para que ustedes anden ahí conmigo también. Entramos a un restaurante por error y yo casi se caen las escaleras. Y le digo que iba a punto de empezar a grabar y no pude grabar, que casi se cae. Y pues aquí estamos en un restaurante. Vamos a ver qué tal, nunca hemos venido aquí. Les cuento que los baños en este restaurante también son para hombre y para mujer. Se me hace raro de que los dos restaurantes que he ido últimamente es así. No, yo nunca había visto esto. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué piensan sobre esto. Y les cuento que me ando sintiendo como enferma. Ojalá y no me enferme. Bueno, es bien raro que me enferme, pero como está el clima así frío, espero que no, pues yo ando abrigadita, como pueden ver, y toda la cosa. Y pues el concierto de hoy se supone que va a ser así como fuera, así que ojalá y esto no me afecte. Y llegó la comida. Bueno, falta todavía. You can eat it. Don't be silly. I'm just showing. it's good. It's not like a picture, remember, this is a video.
good. Son taquitos de carne asada. Se ven ricos, vamos a ver qué tal. Esta es la segunda orden. Son 2 hamburguesitas. Ay, qué lindas. Se llaman sliders. Yummy. Ya comimos y ya vamos en camino al concierto. Solo comimos un poquito, nos compartimos los tacos y las hamburguesitas. Ya me siento toda mocosa. Así que ya vamos para el concierto a ver qué tal. Bueno, vamos tarde, supone que... Bueno, decía que le iba a abrir a las 6 y ya son las 6 y algo. Y todavía no oscurece, pero ahí vamos. Estamos aquí y vamos a comer otra vez. Vamos a comernos un hot dog. Aquí están, miren qué ricos se miran. Vamos a ver cuál queremos, estamos decidiendo todavía. Ya les muestro, se ven bien ricos. Miren, este es el hot dog que agarramos. Tiene supuestamente ketchup de papaya. No sé cómo describir esto. Vamos a ver qué tal. You may all go to the hill. Not to hell. I've been reading hill. What is hell? I just got it right now. You may all go to hell. I'm going to Texas. Yo estaba leyendo, todos se van a la montaña, pero es hell, que significa como infierno. Oh my god. Haciendo de mal con mi inglés. Aquí estamos esperando a Max. Está frío afuera, la verdad que en el día no estaba tan frío, pero ahora sí. Así que probablemente me enferme, ojalá que no. Pero nos comimos un hot dog que estaba súper rico. Y aquí está Mr. Joseph trabajando en el teléfono. Y yo aquí nada más, sentadita con frío. Como les dije, el concierto es afuera. Ando abrigadita y todo, pero aún así se siente frío. Bueno, ojalá que no me enferme y pues ya les voy a mostrar. Me dejaron entrar con la cámara, obvio, porque estoy aquí grabando. Cuando ya salga Max les voy a mostrar. Ahorita acabo de cantar una muchacha que es como los invitados, los que abren los conciertos. Está bien pequeñito, hay bien poquita gente porque como es es como un bar, pero tienen espacio hacia afuera y está bien bonito aquí. Aunque como es de tierra, la parte de allá, ahorita estamos como en la parte alta, sentados, pero en la parte baja hay tierra, por lo tanto está como, no está lodoso, pero sí está húmedo porque como ha estado lloviendo. Entonces no me quiero por ahí, ando con mis botas negras y pues no las quiero ensuciar ni llevarlas con lodo a la casa, así que aquí nos vamos a quedar sentaditos, tranquilitos nada más. La garganta me anda doliendo, ya me preocupé. Pues yo creo que como grabé unos videos hoy en donde estoy hablando bastante, tal vez por eso, pero normalmente cuando grabo este tipo de videos bebo muchísima agua. Y eso estuve haciendo, pero aún así siento como la garganta irritada. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita son las 7:40. Les cuento, no les había contado que Bel ya desarrolló, ya es una señorita. Hoy le vino la menstruación y yo estaba así como que, no sé, como que siento que ella todavía sigue siendo una bebecita. Y pues vamos a hacerle unos pañales. Ay, no, tan linda, ya la extraño mucho. Y no es mucho, solo son así como, bueno, 2 gotitas nada más le hemos visto nosotros. Así que no es mucho, pero sí me asusté yo. Esto porque para mí pues todavía sigue siendo una bebecita. Pero bueno, vamos a darlas como mantener informadas de todo eso. Por el momento me voy a ir a comprar otro hot dog. Solo a comer pine.
way there. Ajá. Gets rid of all that noise. Everybody jump! Simon Jackson. Get over here, Ryan. Beautiful man, let's go. Simon Jackson. That love makes to make your daughter cry. What? Come on, come on. Simon Jackson. And for real. That love makes to make your daughter cry. Apologize. Y'all wanna see make some noise if you reverse. But there's nothing that can slow me down. You're messing around. What's it time to do? Ask it. Oh, 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 oh. 'Cause I'm not listening. Oh, 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 oh. I see you move your lips, but it sounds like gibberish. What gibberish? Hello, thief. Le digo que parece el ladrón. Parece que se va a robar algo. I'm the only one who's focused. You're back there. There you go. Es que anda todo de negro y con ese gorro. Ya se terminó el concierto. Yo aquí ando hasta con una cobija porque así de frío está aquí. Andábamos una cobija en el carro y él la fue a traer, así que estuve envuelta porque está haciendo frío. Siento que me voy a enfermar, pero vamos a ir a ver. Oh my god, there's a lot of mud. Vamos a ir a ver si podemos ir a conocer a Max, al backstage. Así que me las llevo con ustedes. Yo tengo frío, la verdad, y tengo un presentimiento de que mañana voy a amanecer enferma. Oh my god, qué montón de lodo hay aquí. Hay un montón de lodo. Be careful, you're gonna get all your muddy shoes. Así que van a ser las 10 ahorita. Y pues vamos a ver qué hacemos ahorita. Sounds good. So yeah, I'll do a picture, you take a video. Alright. One, two, three. Oh wait, sorry. Is there a restroom? Not in here. No. Go through dinner. Across the way. Let me see if I can. I'm so sorry. No, you're good. It's All right. Across the way. One, two, three. I'm sorry. That's not my jacket. One, two, I'll be three. right back. Oh wait, sorry. Ready? 1, 2, 3. You can go this way too if you need. I'm sorry. Wait, let's do one with his phone so I can post it on my stories. Okay. Mine is live. Or maybe he's got what he has medical condition. Well, my voice is bad right now. Fuimos al backstage a conocer a Max, solo que no podía hablar porque está cuidando su voz. Me anda doliendo la garganta ahorita. Y pues como ellos andan de gira ahorita, mañana van para Houston. Así que nada más, nos tomamos unas fotitos y ya. Ya vamos a la casa. Yo aquí sigo cargando mi cobijita. Tengo gran frío, está bien frío la verdad. Estuvo súper el concierto. Pero ya vamos a dormir. Y yo voy a manejar porque el señorito aquí se tomó unas cervezas. Así que mejor yo voy a manejar para evitar cosas. You got it. I got this. Vámonos pues. Are you gonna hold your pee? Are you still recording? Yes, I am.
still filming you. Don't film me. You can't see anything. It's black. Oh, sí está bien oscuro ya. La mamá que me tienes abandonadito, mami. Oh, bebecito, abandonadito que yo soy, hombre. Cosita de mi vida. Dame besito, mami. Ay, qué linda la muñequita. Se pone loquita. Venite, mi amorcito. Venite con mamá. Esta es Belle cuando nosotros llegamos a la casa, miren. Miren quién está esperando comidita. Siempre que estoy cocinando, ella quiere estar en la cocina conmigo. Y si no está aquí en la cocina, se enoja. Y ella sabe bien cuando estoy cocinando. Así que aquí está, miren, acostadita esperando comidita supuestamente. Tan linda mi muñequita. Y el día de hoy les quiero mostrar cómo es que yo hago mi limonada de fresas o strawberry lemonade. Ahorita acabo de cortar los limones y pues ahorita fui a traer la cámara porque empecé a cortar los limones y luego me acordé que tenía que grabarlas. Entonces estos son los limones que yo uso. Yo les digo limas, pero son estos amarillos. Entonces los voy a cortar y bueno, ya los corté. Quise decir, voy a exprimirlos aquí. Se puede sacar el jugo en cualquier cosa, o si ustedes tienen algo especial para sacarle el jugo, entonces los voy a exprimir así, normal. Solo que ahorita sosteniendo la cámara, pues déjenme la agarro con otra mano. Se me hace difícil. Necesito las dos manos. Pero bueno, lo que voy a hacer es exprimirlos. Y ya después, una vez tenga todos los limones exprimidos, les voy a sacar las semillas nada más. Así que ahorita les muestro cuando ya tenga todo el jugo. Déjenme aclararles que tengo mucho tiempo de no hacer esta limonada. Lo que pasa es que casi no la hago porque lleva mucho azúcar y pues yo no consumo mucho azúcar. Es más, el azúcar que voy a usar ahorita está súper vieja porque, como les digo, yo no compro azúcar. Normalmente la que compro es la azúcar morena, pero es para hacer las mascarillas, el exfoliante, ese tipo de cosas. Y antes la estaba usando para endulzar mi avena, pero como ahora estamos utilizando la proteína, entonces eso ya trae suficiente azúcar. Pero bueno, voy a continuar haciendo, exprimiendo los limones y ahorita les muestro lo demás. Voy a colar el jugo de limón porque se me está haciendo muy difícil sacarle las semillas. Saqué unas cuantas, pero bueno, esta es la cantidad de jugo que me salió, miren. Ay, no, esto de andar con la cámara y estar haciendo recetas, esto no se puede. Bueno, aquí les estoy mostrando, miren, esta es la cantidad de jugo. No me acuerdo cuántos limones fueron, no, creo que fueron como 5 o 6. Y ahora voy a sacar mis fresas congeladas, miren, así es como yo las congelo, yo las parto y las meto en estas bolsitas y así es como las congelo. Normalmente me gusta congelarlas cuando están bastante maduras. O sea que sí, eso significa que van a estar bastante dulcitas. Entonces le voy a agregar, creo que todas se las voy a agregar. Vamos a ver, voy a ir probando para ver cómo me va quedando. Porque como les digo, hace mucho tiempo no la hago. Así que solo me acuerdo de los ingredientes. Pero bueno, normalmente yo no tomo así como que medidas. Pero bueno, eso es todo lo que se las voy a echar toditas. Miren, este es todo el azúcar que tengo. Ojalá y que me ajuste. Que por eso no le voy a agregar mucha agua. Ahorita lo que voy a hacer es agarrar agua en un vaso y voy a mezclar el azúcar con el agua. No sé si me explico. Lo que hago es como disolver el agua y el azúcar. Yo no sé de dónde me saqué esto. Si lo vi en algún lado, me lo inventé, yo no sé. Pero así es como yo lo hacía antes. Así que vamos a ver. Normalmente dejo un ratito, un minuto por ahí, o hasta que ya vea que el azúcar se ha disuelto con el agua. Luego se le agrego a las fresas y al limón o la lima, al jugo de la lima, y luego lo licuamos. Así que ya les voy a mostrar. Vamos a ver cómo queda ahí, ¿no? Estoy pensando que cómo va a quedar.
Yo aquí diciéndoles las recetas supuestamente. Miren, ya se va disolviendo. Creo que lo voy a tener que usar toda, pero voy a empezar con esta cantidad ahorita. No se la quiero echar toda para que después no me quede tan dulce, sino que voy así. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Ahora lo que hago es agregarle esto. Y ahora sí. Vamos a ver qué tal nos queda esta limonada. Miren, así es como quedó. La acabo de probar y se siente un poquito ácida nada más. Queda como tipo smoothie, porque eso es lo que queremos, que quede así como con hielito. Con hielito. Así que le voy a agregar otro poquito más de azúcar y vamos a ver cómo es que va quedando. Pero creo que voy a terminar usando todo ese azúcar. Por eso les digo que casi no me gusta usarlo, porque lleva demasiado azúcar. Y así es como quedó rica. Le terminé echando todo el azúcar y ahora sí está dulcita, no tan dulce pero tampoco tan ácida. Así que esta es la receta de la limonada. Como pueden ver, es bien fácil, solo que hay que irle como calculando, ¿verdad? Más que todo la cantidad de azúcar. Pero es más rica porque se hace con fresas congeladas. Entonces ese le da como un toquecito más rico. Así que bueno, me dejan saber si la prueban.